Hola, bienvenidos a este video, esta entrevista con el profesor José Antonio Galván Pastrana. Tiene un canal en YouTube, Un canal que se llama Araca Ataca. Aracataca. Ok, vamos a poner el link, vamos a agregarlo aquí en los comentarios para que vean su canal. ¿Qué hace generalmente en su canal? ¿De qué se tratan sus videos? Pues básicamente es de lectura de poesía o lectura de relatos cortos o fragmentos, ¿no? Ok. A lo mejor es un capítulo de una novela, Sí, pero trato de que sea máximo de 5 minutos, entonces no puedo leer todo un capítulo, hago alguna selección sí. y Bien. eso es lo que leo, básicamente. Ok, bien. Por eso digo que soy juntaletras, porque Sí. el lector va juntando letras. Mm, También el escritor, ¿no? sí. También el escritor es un juntaletras porque va seleccionando las letras y a veces dice, ay, esto era con C o con S o B de burro, B de vaca, Sí, sí, ¿no? sí. Etcétera. Muy bien. Eh, ¿Qué tanta respuesta ha tenido del público? ¿O cuándo comenzó con esto de su canal de YouTube? Mm, el canal, digamos así como tal, Sí. me vi en la necesidad de hacerlo o de solicitarle al señor YouTube que me diera un pedacito de ¿De su su espacio? amplio espacio en tiempo de pandemia. Ok. Y básicamente porque a partir de ahí, pues yo daba instrucciones a mis alumnos, hacía algún comentario, algún tipo de retroalimentación, pero digamos en esta modalidad asincrónica, Sí. ¿no? De mandarles un correo electrónico con la liga de lo que tenían que ir viendo, y pues ahí van instrucciones, comentarios, retroalimentación, el tratamiento de algún tema, Ujú. ¿no? Sí. Y ahí se quedó. Y hace un año, justamente el 5 de mayo, voy a cumplir un año que subí el primer video ya con esta visión de tener un espacio ¿Dónde compartir para esto? leer Wow. poesía, Ok. ¿no? Por eso esta participación la subo los viernes Sí. y así dice, ¿no? Hoy es viernes y la poesía lo sabe. Muy bien. Ok. Cuando no leo poesía, Ujú. lo que hago es leer, por ejemplo, un fragmento, el fragmento inicial del primer párrafo de 100 años de soledad. Ujú. Digo, hoy es viernes y la palabra lo sabe. Ok. Y así, ahora, la respuesta en YouTube, Sí. pues no ha sido grandiosa, tengo más o menos unos 200 seguidores, pero luego veo que lo vieron 40 personas, 30 personas, 50. Ujú. Lo que sí me ha sorprendido mucho es TikTok, porque casi que jugando, Sí. dije, bueno, pues voy a entrar a TikTok a ver qué pasa. Y pues han pasado cosas muy interesantes porque ahí, digamos, en lo que va de este año, tengo un poquito más de 350 seguidores. Ok. La participación es muy constante Ujú. y, por ejemplo, pues cuando subo el viernes el video, Ujú. pues digamos que al término del día me doy cuenta que tiene casi 500 reproducciones, entonces eso me está diciendo que hay Un una público. interacción, Hay un ¿no? público que le gusta Sí, estos temas también. sí, pero la verdad es que yo nunca lo hice con el propósito de generar un gran público, no, es como, eh, yo quería hacer algo que me diera cierta disciplina, porque a Ya. veces nos gana la indisciplina, Ujú. ¿no? Dejamos de hacer cosas porque somos indisciplinados. Sí. Y el hecho de que tenga yo que estar constantemente eh, generando ideas, escogiendo materiales, buscando libros, buscando autores, Ujú. ensayando, todo eso me da cierta Sí, actividad. le ayuda, ajá, le ayuda como a esta generación de ideas el buscar más textos o el descubrir nuevas ideas para compartir. Ajá, sí, Sí, es autores, autor. ¿no? Bueno, esa es una parte de lo que hago. La otra parte, que ya tiene más años, tiene 5 años Sí. aproximadamente,
Bueno, 5 años se cumplieron el pasado 26 de marzo. Es un espacio en Facebook que también se llama Araca Ataca. Okay. Y Araca Ataca diariamente, de lunes a domingo, aquí no descanso, salvo por situaciones que pueden ser muy fortuitas. Por ejemplo, que no hay internet en el lugar donde esté. Pero ahí escojo fragmentos, o escojo minificciones, o escojo poemas. Y durante 7 días publico a un autor. Ok. O sea, ¿toma como de lunes a domingo o no importa? No importa. Pero 7 días. Va cambiando. Okay, va cambiando. Porque luego viene la efeméride, ¿no? Por ejemplo, bien. Que es el aniversario de la muerte de García Márquez. Entonces yo escribo un texto alusivo, ¿no? Al aniversario, al 10º aniversario del fallecimiento de García Márquez, y ese lo publicó el día que es, ¿no? Entonces, a lo mejor eso corta una secuencia. A lo mejor tenía yo 3 publicaciones de un autor, lo de García Márquez, que yo escribo, y luego continúo los 4 días restantes. Pero por eso ya no hay una secuencia de empiezas un domingo y el otro domingo viene otro autor. No, va cambiando. A veces empiezo en lunes, a veces en miércoles, a veces en domingo, a veces en viernes. Eso es muy... Pero los intervalos de 7 días siempre se cumplen, o generalmente cumple esa... Sí, se cumplen. A veces es difícil, porque ahí hay muchas situaciones que uno tiene también que ir considerando. Por ejemplo, originalmente mi idea era no tener textos mayores de 250 palabras. Ok. ¿No? Entonces eso complica. Es difícil. Sí, ¿no? sí, el resumir alguna idea que contenga más palabras que eso. Ajá. Y no es que yo resuma, o sea, yo respeto al autor. Hasta las faltas de ortografía por un error. Sí. Y esto, pues yo lo respeto, ¿no? A lo mejor algo es señalamiento que así está escrito. Pero yo no resumo. O sea, yo no, de un cuento, no hago un cuentito, sino que yo respeto lo que un autor escribe. Ah, ok. Entonces lo complicado es escoger ese fragmento de 250 palabras, por así decirlo. Sí, es escoger. O a veces lo que hago, que si es un texto muy grande, muy amplio, lo que hago es dividirlo y a lo mejor lo publico en 2 o 3 días, ¿no? Entonces le pongo el título, 1 de 2, 2 de 2, o 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Así. Okay. ¿Cómo fue su infancia? Pues fíjate que aquí en este lugar en el que estamos, yo llegué seguramente de 2 o 3 días de nacido. Ajá. Yo nací en una colonia que está junto a... Esta colonia se llama Colonia Moderna. Y yo nací en la colonia Ixtaccíhuatl, enfrente del parque del Ixtaccíhuatl. Entonces yo calculo que a los 2 o 3 días... pues ya le dijeron a mamá, llévese ya a su chamaco, y ya me trajo para acá. Yo siempre he vivido aquí. Ajá, Este espacio que ves ahora, en el que nos encontramos, esta era, se puede decir, como una especie de cuarto redondo, si se le puede llamar de esa manera, porque pues estaba la cama de mi abuela, estaba la máquina de coser, que fue su instrumento, su herramienta de trabajo y de pasatiempo, ¿no? De mi abuela. Había un ropero muy grande en el fondo de esta habitación. Aquí había otra cama, que era donde yo me quedaba. En la recámara, en la pieza de juntos se quedaba mi mamá. Y así, ¿no? Entonces, yo fui hijo único. Mis padres se separaron cuando yo tenía 2 años. Mi padre murió cuando yo tenía 7. Entonces, bueno, básicamente la educación, la formación que yo recibí, pues era de mi abuela, que me educaba con muchos dichos, ¿no? Y de mi madre, que pues era la que tenía que salir a trabajar para
traer, ¿no?, los recursos suficientes Sí. y a veces no tan suficientes para vivir. Ok. Y en otras partes de esta construcción, pues vivía tíos, primos, con los que crecí, con los que conviví, ¿no? Ujú. Y bueno, pues era un ambiente de mucho respeto a los niños, ¿no? Pero lógicamente que si nos portábamos mal, pues nos daban nuestros fregadazos. Había sus consecuencias. Sí, aquí vivía una tía, era la tía Margarita, y Ujú. la tía Margarita era como eh, la persona a la que le llevaban las quejas de cómo se estaban portando los niños, y cuando se portaban mal, pues ella agarraba una pala de madera y nos daba unos palazos, ¿no? Entonces, cuando mi tía Margarita salía con la pala, Ya ya sabía. sabíamos que había que correr Ajá. porque alguien iba a agarrar, ¿no? Oh. Entonces, bueno, digamos que era una camaradería, una solidaridad la que se vivía en Sí. la casa, pero no puedo decir que eso me haya acercado a esto de juntar letras. Ajá. Para mí fue muy importante, y siempre lo recuerdo con mucho cariño, que desde muy pequeño mi madre me llevaba a una librería que había en la Alameda. Ok. Las personas que más o menos tienen mi edad o que son mayores que yo se deben acordar. Ujú. En la Alameda había una librería de cristal Ok. y era una instalación de madera, Sí. como si fuera una especie de víbora, ¿no? O sea, Ujú. se abarcaba algunos pasillos o parte de los pasillos de la Alameda, Mm. y yo calculo que esa fue una de las primeras librerías de estantería abierta, ¿no? Oh, Porque ya. en aquellos tiempos la mayoría de las librerías eran alguien te atendía en un mostrador, O ¿no? sea, tú lo Entonces, tenías que solicitar. ajá, O tú sea, tú dices, solicitabas, estoy oiga, vengo a por tal Ajá. libro, y entonces ya esa persona iba y te traía el libro, ¿no? O Ya. te decía, no, ya no hay, en fin. Ah, ok, ok. Pero la estantería abierta, como ahora son casi todas las Sí. librerías, te permitía estar en contacto con los libros, ¿no? Mm. Tocarlos, Sí. verlos, olerlos, dar tus primeras, un acercamiento, Ujú. ¿no? Mucho más profundo, porque podías leer la cuarta de forro, o sea, la contraportada, Sí. más o menos ver de qué se trata el libro, ¿no? Darle ahí una leída al resumen, a la introducción, Ajá, sí, revisar sí. una visión general del libro. Ajá. Y entonces a partir de ahí decías, pues sí lo compro, no lo compro, me llama la atención. Ujú. Creo tiene mucha razón Juan Villoro cuando dice que en realidad los libros no se encuentran como lectores, Ok. ¿no? Entonces, a mí me pasa con muchísima frecuencia que por X o Z razón Ajá. sé de la existencia de un libro que me interesa. Cuando a mí me interesa un libro, Ujú. hay una especie de cosquilleo, ¿no? De ansiedad por tener el objeto en mis manos, Ya. ¿no? Sí. Entonces yo puedo planear un día para visitar X librería, Ujú. ¿no? Ok, ok. Pero ya cuando estás en la librería, hay muchos momentos de seducción. Sí. Por ejemplo, las novedades, ¿no? Entonces llegas a la zona de novedades, estás viendo Ujú. cuáles son los libros que Sí, sí, sí. existen, Lo que descubres un hay en ese autor, ajá, como momento novedad, como ¿no? novedad, Como como... novedad. Ajá. Pero lógicamente luego vas caminando Entre los estantes. por los estantes, entonces ves que hay literatura universal, que hay literatura mexicana, Ujú. que hay poesía, ¿no? Y entonces empiezas a hurgar. Y pues a mí me pasa con muchísima frecuencia que salgo con 6 o 7 títulos, ¿no? Ok. De diferentes áreas, o se enfoca generalmente en una. Bueno, yo soy mucho más de cuestiones de literatura, ¿no? Ok. A ver. A lo mejor alguien se interesa más por libros de ciencia o libros de física, ¿no? Las Ujú. aportaciones de los grandes científicos. Ok. Yo soy más de literatura, y sobre todo de literatura
escrita originalmente en español. Bien. Yo no leo traducciones porque pues, soy un neófito para juntar letras en inglés o en francés, entonces yo me voy por español. Y a veces las traducciones pues no son muy convincentes, ¿no? Entonces por eso prefiero estos autores que escriben originalmente en español. De tal manera que, insisto, Villoro tiene razón. O sea, los libros te encuentran, ¿no? O sea, tú te pones flojito y cooperando cuando llegas a la librería y ellos te llaman, ¿no? Te dicen, llévame. Y otra situación interesante, creo yo, porque hay muchas manías que uno va generando, es que a lo mejor veo un libro que me interesa, pero ese libro no lo compro porque eso me garantiza que voy a regresar. Ah, ok, lo dice, lo dejo aquí pendiente porque va a estar ahí, ¿no? Porque quiero regresar más adelante. Sí. Entonces a lo mejor ese más adelante es mañana, ¿no? Ajá, sí, no necesariamente va a pasar un largo tiempo, pero dice, te dejo ahí, espérame tantito, déjame terminar estos. Y mira, eso de déjame terminar estos tampoco puede ser así, porque sí soy un lector ávido, pero no puedo ir al ritmo de mi pasión por comprar libros. Entonces hay muchos libros que están esperando, ¿no? Y que van a seguir esperando, ¿no? ¿Hay algún libro que lleve bastante tiempo esperando? Que todavía tenga muchos, sí, porque luego te olvidas, ¿no? También me pasa con mucha frecuencia que compro un libro que me parece que va a ser muy interesante y demás, y llego a acomodarlo en el lugar que debe ir y resulta que ahí ya hay otro del mismo título, ¿no? O sea que ya lo compré 2 veces. ¿A poco? Sí. Solamente a lo mejor cambia como la revisión o la nueva versión. No cambia ni el precio, o sea, simplemente que se me olvidó que ya había comprado ese libro. Ah, ok. Y lo tengo repetido. Entonces, ¿qué hago en esas situaciones? Pues básicamente a alguien que le pueda interesar el autor o la temática, le regalo ese libro. Al final ese libro encuentra a su lector. Sí. Sí, porque salió de la librería para buscar un lector y lo encuentra aquí en mi casa. En su casa, pero digo, al final con mis amigos, sus amigos o alguien que diga, aquí está. Entonces, yo creo que es cierto esa parte, el libro encuentra a su lector. Sí. De la secundaria, la preparatoria. Mira, yo creo que en términos, puedo decirte que en la primaria y en la secundaria no. Cuando en la secundaria me dejaron leer el poema de Mio Cid, yo decía, bueno, ¿esto qué, no? O sea, una historia que no me... Lo único que me llamaba la atención digamos, de ese momento, de la lectura de ese texto, era la pasión de la maestra cuando nos explicaba. El tiempo, el libro, las condiciones en las que fue encontrado ese manuscrito, que se supone es, digamos, el primer texto de algo que se parecía al español, pero que lógicamente, pues, si leemos el original, pues no lo vamos a entender, porque pues, era una lengua muy diferente, ¿no? Del siglo, suponen que del siglo XI o del siglo XII. Entonces, bueno, totalmente diferente. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué nos dan a leer esta historia tan lejana, tan aburrida? A lo mejor ahora lo puedo decir de esa manera, ¿no? En ese tiempo, pues a lo mejor ni siquiera tenía yo como que las palabras para reclamar, ¿no? Que nos dejaran leer eso, pero bueno, como siempre, pues es que eso está en el plan de estudios, o sea, eso no se puede cambiar porque... tiene que ser así, aunque no necesariamente sea lo mejor, ¿no? No creo que haya sido la secundaria. El gran momento para despegar como lector fue en el CCH, ¿no? Yo fui al CCH Oriente, más el CCH empezó en 1971, yo entré en 1976, o sea, era un programa nuevo, una escuela nueva. Experimental, totalmente.
con este enfoque de más humanidades? ¿O qué enfoque tenían en ese momento? Sí, bueno, era fiel a su nombre, ¿no? Ciencias Sí, y Humanidades. Ciencias Humanidades, Ajá. ajá. El Colegio de Ciencias y Humanidades. Yo le huía a las ciencias, o sea, le huía a la física, le huía a las matemáticas. En ese plan que yo cursé, llevabas matemáticas 1, 2, 3, 4. Para quinto y sexto semestres podías elegir matemáticas 5 y 6, Sí. o podías elegir estadística 1 y 2, o podías elegir lógica 1 y 2. Lógicamente yo me fui por lógica, porque pensaba que era pues mucho más fácil, ¿no? Después de tantos tropezones y tantas angustias, ¿no? Con Con áreas las matemáticas 1, 2, 3, 4. Afortunadamente nunca reprobé, o sea, yo en el CCH nunca presenté un examen extraordinario, tampoco en la universidad, pero pues sí veía que eran momentos de mucha angustia, ¿no? Para mis compañeros que tenían que presentar exámenes extraordinarios y que luego lo reprobaban y que luego quedaban fuera del reglamento. Bueno, ahí no había quedar fuera del reglamento. El problema es que, pues no sé, ibas en cuarto semestre y debías 10 materias, pues en realidad no ibas en cuarto, ¿no? Ibas en segundo, tercero o cuarto, sí, ¿no? Sí me llegó a pasar en la universidad. Entonces, bueno, ahí mis maestros había un taller de lectura y redacción. Recuerdo a una maestra que se llamaba, pues yo supongo, no sé si esté viva o no, pues eso fue hace muchos años, casi 50. Casi 50 años, sí. La maestra Oda, no recuerdo cuál era su apellido, era una maestra de rasgos orientales. Ajá. Y ella nos platicaba las cosas tan sabrosas que a mí me dieron ganas, por ejemplo, de leer La Madre de Máximo Gorki, que es un novelón de editorial Porrúa, de esos libros que son muy baratos, porque tienen una letra pequeñísima y porque tienen 2 columnas. O sea, pasar de una página a otra página es una aventura del tiempo, de la resistencia de tu vista, ¿no? O sea, porque son libros muy difíciles de leer, o sea, la ventaja que tienen es que son muy baratos. Es que economizan en la impresión, en todo, la en hoja, el papel, en el forro, papel, todo. Sí, es rústico, ¿no? Hasta en el precio. Y bueno, yo leí La Madre de Máximo Gorki. Otro maestro, no recuerdo cuál es su nombre, él nos acercó a la novela de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces leí, por ejemplo, Los de Abajo, y algunos cuentos relacionados con la Revolución. Por ejemplo, uno que es magnífico, que se llama Cartucho, de Nelly Campobello, que a mí me impactó muchísimo. Es un texto genial, ¿no? El de Cartucho. Bueno, estaba esa, digamos, para poder sobrevivir en las materias relacionadas con las humanidades en el CCH, forzosamente tenías que leer, ¿no? O sea, no era así como que, bueno, en aquel tiempo pues no había tutoriales, no había resúmenes, no había audiolibros. No había un lugar donde pudieran preguntarle a ChatGPT y hazme un resumen de esta historia. No, ahí había que entrarle, ¿no? Y luego, ¿cómo entregaban los resúmenes? ¿A máquina de escribir o eran a papel y pluma? Lógicamente que algunos tenían la posibilidad de la máquina de escribir. Yo los materiales que entregaba escritos a máquina es porque aquí algunas de mis primas, por lo menos 2 de las primas que vivían en esta casa, estaban estudiando estudiaron en una secundaria donde les daban una formación secretarial y una materia básica pues era la mecanografía, ¿no? Entonces a veces yo les dictaba, o sea, yo digamos que hacía mi borrador a mano
y luego les iba dictando y ellas rápido, ¿no? Hasta que terminaban mi reseña o Su ensayo. el resumen, lo que fuera, ¿no? Mi comentario. Sí. Pero pues muchos los entregaba a mano, ¿no? A mano. A mí me gusta mucho ese doble proceso cuando escribo. Casi siempre escribo las cosas a mano y después las paso a la computadora. Ese pasar del papel o del borrador a la computadora me da la posibilidad de ir corrigiendo, ¿no? De tener como un proceso de revisión y de corrección al momento de estar escribiendo. Sí, yo a veces también hago algo similar. Como que es algo más natural, se siente más natural ese proceso. Como de papel, computadora. Sí, pero no deja de ser un proceso romántico, porque si tú lo preguntas con los jóvenes actuales, pues ellos van a decir que le dictan a la computadora, ¿no? O tienen ya otros recursos que facilitan mucho el trabajo. Estudió en la universidad. ¿Fue a la UNAM? ¿Es egresado de la UNAM? Sí. Sí, del CCH tuve lo que en ese momento se llamaba pase directo, ahora dicen pase reglamentado, pero pues casi es lo mismo. Nada más que antes no teníamos tantos problemas. Por ejemplo, ahora si no tienes un promedio X, pues no puedes entrar a tu primera opción, ¿no? O te dicen, bueno, pues sí, pero tú te vas a tal. Y en aquel tiempo no, en aquel tiempo tenías pasadas tus materias. Ya estabas, ibas, ¿no? Un pase. Que hacías la prepa en 5 años, no importaba. O sea, tú te ibas. En cuanto tú terminaras la preparatoria, ya estaba tu lugar asignado en la universidad. Sí. Entonces yo escogí estudiar ciencias de la comunicación, porque soy un prófugo de las matemáticas. Entonces, nunca pensé en estudiar una ingeniería, nunca pensé en ser médico, por ejemplo, pero sí me interesaba mucho. Yo dudaba entre estudiar filosofía, derecho o comunicación. Y me fui por el lado de la comunicación. Bien. Y dentro de esa carrera, ¿usted sintió que sí era lo suyo o se sintió ajeno en cierto punto de estudiar ahí? No, yo siempre me identifiqué muchísimo con lo que estaba estudiando. Yo creo que la gran ventaja que yo tuve respecto de otros compañeros, por ejemplo, es que ellos cuando entraban a estudiar comunicación es porque querían ser los sustitutos de Sabludovsky o trabajar en Televisa, estar en la televisión. Y no, yo más bien fui descubriendo ciertas aficiones, ciertos autores que me empezaron a nutrir de una manera muy diferente, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en alguna ocasión un maestro, ya de salida, ya se había terminado el semestre, nos había dado calificaciones, ya nos despedíamos, y él nos dijo, ahora que van a estar de vacaciones, les recomiendo que compren 2 novelas para que las puedan leer en este tiempo. Son 2 novelas recientes. Una se llama 2 crímenes de Jorge Ibargüengoitia y otra se llama Redoble por Rancas de Manuel Escorza. Mi maestro que nos hizo esa recomendación de salida, de hecho íbamos caminando de su escritorio hacia la puerta cuando nos dijo eso, se llama Francisco Blanco Figueroa. Y ya. Francisco Blanco nos daba teoría social, o sea, él no nos daba nada de literatura, no nos daba absolutamente nada que tuviera que ver con la lectura de novelas, ¿no? Con él leíamos a Smith o los teóricos de la economía del siglo XIX y cosas así, ¿no? Bueno, el chiste es que esa noche yo salí de la universidad y me fui directamente a la librería Gandhi y compré esas 2. ¿Le quedaba de paso a su casa? Pues sí, de alguna manera. Estaba muy cerca de la universidad, como sigue estando la librería que está en Miguel Ángel de Quevedo.
Entonces había un autobús que uno tomaba sobre Avenida Universidad y te llevaba a la glorieta de Universidad de Miguel Ángel de Quevedo, y ahí enfrente está la Gandhi. Okay. Entonces ahí fui y compré esos libros. Y para mí fue un total descubrimiento Ibargüengoitia. O sea, ese autor, Ajá. y yo por mi cuenta lo empecé a seguir. Okay. O sea, ¿Le gustó cómo plasmaba? Sí, sí, sí. ¿Cómo contaba la historia? Sí, sí, sí. Okay. Me gustó muchísimo Dos Crímenes. Y luego leí, no sé, Las Muertas, Maten a León. Y me enteré que Ibargüengoitia tenía una participación mensual en la revista Vuelta. Entonces yo compraba la revista Vuelta para leer el artículo de Ibargüengoitia. Un autor humorístico, satírico, pero a la vez serio, ocurrente, sencillo, ¿no? Okay. Entonces lo empecé a seguir. Y desgraciadamente en noviembre de 1983 muere Ibargüengoitia en un avionazo. Y curiosamente en ese avionazo también murió Manuel Escorza, que fue el otro autor que nos recomendó Francisco Blanco, ¿no? Entonces para mí fue como muy doloroso, porque me di cuenta que ya no iba a leer otra novela escrita por Ibargüengoitia, a pesar de que él murió en la plenitud, en su plenitud como escritor, no como otros escritores que pues se retiran porque, por ejemplo, lo que le pasó a García Márquez, ¿no? Que por su demencia senil ya no pudo seguir escribiendo. Entonces uno dice, bueno, pues ya, ¿no? Ya esto es lo que escribió. Y la familia nos dio la sorpresa hace poco tiempo con la edición de su novela póstuma. Sí. Pero bueno, a mí la universidad más bien me abrió caminos. O sea, no me dio soluciones. Me dio soluciones, me abrió caminos, me presentó opciones de temas, ¿no? Yo me llegué a interesar por muchos temas que veíamos a lo mejor en la universidad. Por ejemplo, la propaganda, ¿no? La propaganda como fenómeno social, pues yo la estudié con un profesor de Edmundo González Yaca, que él era un propagandista. Entonces él nos platicaba, ¿no? Que los diferentes tipos de propaganda, la historia, de tal manera que yo puedo analizar pues todo lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Con las campañas políticas, pero desde el punto de vista de la propaganda, ¿no? ¿Por qué se echan tanta tierra? ¿Por qué tanta propaganda negra? Y ahora más en una época de noticias falsas, ¿no? Entonces tú te das cuenta que van de mentira en mentira, y todos, o sea, no digo nada más los morenos o los güeros, ¿no? O sea, todos, ¿no? Es un mundo... Caen en ese vicio. Caótico. Mentiroso, abusivo, ¿no? Porque finalmente están jugando con la ciudadanía, ¿no? O sea, en una forma bastante, digamos... ¿Hasta descarada, podría decirse? Sí, descarada y antiética además, ¿no? Sí. Caen en... Es complicado decirlo, o ¿cómo podría decirlo? Queriendo hablar con la verdad, pero no mostrando la verdad. Pues sí, o sea, en una gran difusión de noticias falsas, ¿no? Por ejemplo, ayer veía yo una participación de la niña Xóchitl Gálvez, diciendo que ya está casi en empate técnico con Claudia, con la otra, ¿no? Candidata. Ajá. Y entonces presenta los datos de una encuestadora. Y busco los datos de encuestadoras serias, y no es cierto, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues si piensas que mintiendo vas a tener más votos porque dices que ya estás en empate técnico para que voten por ti otros, pues como que me parece abusivo, ¿no?
porque sabe que no es cierto. Así es. ¿No? Ahora, si algún asesor le dijo, oye, mira, tienes que decir esto, ¿eh? Y ella lo acepta, bueno, pues ya es una situación que, pues ni modo, ¿no? Así es. Así es este juego Ajá, de la sí. política. Entonces, pues yo me interesé mucho por la publicidad, mucho por la propaganda, mucho por el periodismo. Okay. ¿No? ¿Cuál fue su primer empleo? O sea, me imagino que antes de terminar la universidad ya trabajaba. Sí, pero no tenía nada que ver con mi carrera. Yo trabajé muchos años en una panadería. Okay. En la colonia Condesa. Bien. Trabajé de 1976 a 1981. Okay. Es decir, todo el CCH Sí. y parte de la universidad. Luego, justamente una compañera de la universidad me invitó a trabajar en la Secretaría del Trabajo. Pero en la Secretaría del Trabajo no hacía ninguna actividad que tuviera que ver con mi carrera. Okay. Más bien, cuando yo termino la carrera, me doy cuenta que, bueno, de hecho, desde antes de terminar la carrera, Sí. Había una figura que a mí me parece extraordinaria en la Universidad Nacional y que no tienen en otras universidades o en otros institutos, que es la figura del profesor adjunto. El profesor adjunto es un asistente del profesor, que cuando por alguna razón no puede ir el profesor, el adjunto pues le entra al quite, Sí. le ayuda a calificar, a llevar el registro de asistencias, a llevar el registro de calificaciones, ¿no? Es un chalán. Sí. Pero es de mucho aprendizaje esa actividad. Sí. Al menos para mí fue fundamental. Entonces lo que yo hacía es que cuando yo tuve el 75% de créditos, que es cuando ya puedes hacer el servicio social, hice mi servicio social como adjunto de profesor. Bien. De hecho, yo fui adjunto de la que en la actualidad es la directora de la Facultad de Ciencias Políticas, la doctora Carola García Calderón. Pero en aquel tiempo, pues Carola era una joven profesora, casi recién salida de la universidad, que luego salió de la universidad, se convirtió en profesora. Okay. Y en algún tiempo yo le ayudé en sus clases. Y así fue, digamos, un proceso de seguir en la universidad, porque también tenía la necesidad de no alejarme de la universidad para concluir mi tesis. Porque si yo me hubiera alejado de la universidad, pues no, yo creo que no estaría titulado. El problema de muchas carreras, dentro de ellas la de comunicación, es que para ejercer no necesitas una cédula profesional, ¿no? Okay. Entonces el porcentaje de no titulados ¿Es muy alto? Es muy alto. Okay. Muy alto. O sea, hay muchos que están ya egresaron, están trabajando y sí. No necesariamente. A lo mejor no están trabajando en algo de la comunicación, a lo mejor sí, pero como no necesitas una cédula. Sí, no es como los médicos o un dentista. No puedes ejercer. No puedes ejercer si no tienes... un contador o un arquitecto, ¿no? O sea... Sí, ciertas normas les prohíben que si no llegan con una cédula no pueden ingresar a obra, pueden tener un consultorio. No pueden firmar unos planos, ¿no? Exacto, aunque ellos lo hayan hecho. Sí, exacto, ¿no? exacto. Sí. Entonces, bueno, es de tal manera que para mí el ingreso a la universidad como profesor adjunto pues fue fundamental, ¿no? Porque ahí pude seguir, digamos que profundizando en el conocimiento raquítico que te da una licenciatura, ¿no? Sí. Pues es como una embarrada de todo y de nada. Pero ahí tú te vas involucrando, vas teniendo temas que te gustan, no sé, las situaciones que te llaman la atención, te vas especializando, ¿no? Okay. Y así. Y entonces llegó un momento en el que tuve la oportunidad de publicar en un periódico, pero
a mí me generaba como cierta angustia no saber cuál era la opinión que los otros tenían de lo que yo escribía. Ni siquiera sabía si lo leían, ¿no? O si no lo leían, o sea, y eso me generaba como una falsa comunicación, sí. ¿no? Decían, no, pues es que esto no es comunicar, o sea, Tal ni vez no siquiera te mientan la madre, ¿no? O sea, no hay una retroalimentación, no hay una retroalimentación. Después estuvo como profesor adjunto y Sí, ya desde entonces nunca dejé la docencia. ya de ahí comenzó con esta parte Sí, de ser maestro. cuando salí de la Secretaría del Trabajo estuve un tiempo en la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, en su instituto de capacitación, básicamente elaborando materiales. Luego me fui al ISSSTE, a la elaboración de materiales didácticos. Okay. Después un trabajo que no tuvo nada que ver con mi carrera, pero que fue de los trabajos que me dejó más recursos económicos, que fue una jefatura de departamento en la central de abasto de la Ciudad de México. Y cuando salí de la central de abasto dije, ya me quiero dedicar 100% a la docencia. Y eso fue en 1992. Entonces, desde 1992 y hasta la fecha, ya nada más me dediqué a puras situaciones de docencia. Como profesor en ciencias políticas, como profesor en la Universidad Marista, o a veces me invitaban a dar algún curso en alguna maestría, sobre todo relacionada con educación. En 1997 entré al Politécnico, con una plaza de tiempo completo. Y bueno, pues estas eran las actividades que me permitieron tener, digamos, una vida digna, ¿no? Sí. Nunca con abundancia de dinero o cosas así, ¿no? Como veía yo que pasaba con otros compañeros, ¿no? Que tenían altos cargos en el gobierno y ganaban un montón de dinero. Yo decía, ojalá, pues, ¿cómo le hacen, no? Cómo se genera tanta desigualdad, ¿no? En los haceres. Porque, bueno, pues tú te das cuenta que hay muchas actividades que hacen los funcionarios en los gobiernos y que son actividades que no tienen ninguna importancia para la sociedad, ¿no? O sea, no hay una trascendencia de ese trabajo. ¿No? A diferencia, por ejemplo, de la satisfacción que tiene un profesor que constantemente pues le están agradeciendo un consejo, agradeciendo un apoyo, ¿no? Entonces como que todo eso es muy importante para uno, pero no hay una retribución económica a la altura de su trabajo, ¿no? Y eso en este país pues pasa en todos los niveles, ¿no? Desde los profesores de preescolar hasta los profesores de educación superior, que contempla la licenciatura y los posgrados. ¿No? Entonces, por eso se tiene que completar para el chivo, como dicen, ¿no? Vulgarmente, o trabajando para muchas instituciones, ¿no? Siendo como una especie de mercenario de la educación, o aspirando a becas, a estímulos, a, digamos, cosas que te van dando, que suman a tu sueldo, pero cuando te retiras, todo eso desaparece. Entonces, por eso muchos profesores no se retiran. Porque tienen que continuar. Sí, porque imagínate que, por decir algo, no haciendo números redondos, que estén ganando ahorita 80,000 pesos al mes y que de pensión van a recibir 40, ¿no? Pues no, o sea... es un cambio muy drástico. Porque cuando ellos se pensionan, pues todo lo que ganaban de becas o todo lo que les daban de estímulos desaparece, ¿no? O sea, eso ya no forma parte de
de la cantidad con la que te puedas pensionar. Así es, ¿no? así es. Entonces, Lamentable. tienen que ser más longevos, Sí, su profesión es más Sí. longeva. Algunos por amor también, por pasión, por enseñar, pero más también la parte económica les pega. mira, yo estoy convencido que si tú cometes, no sé, un error, Ajá, tu mamá te va a perdonar, sí, ¿no? sí. O tu esposa te va a perdonar, tus hijos te van a perdonar, pero el tiempo no te perdona. Okay. O sea, el tiempo es... Este cuate no tiene piedad, ¿no? Va a pasar. Entonces, lógicamente, tus habilidades, tus estados de ánimo, Sí. tus niveles de tolerancia, o sea, todo, tus posibilidades de empatía, Uh-huh. todo se ve trastocado por el tiempo. Sí. Entonces, ve a ciertas escuelas donde hay profesores ancianos Uh-huh. que ya no enseñan porque se duermen o porque no están actualizados, Okay. ¿no? Sí. Yo creo que la pandemia, de alguna forma, develó Uh-huh. una gran problemática que tenemos en diferentes ámbitos, por ejemplo en el ámbito de la salud, ¿no? Sí. Que fue lamentabilísimo que muriera tanta gente, pero también en el ámbito educativo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana dijeron, no, pues ahora vamos a dar clases mediante una plataforma. Sí. Pero muchos profesores ni siquiera sabían qué onda con una plataforma, Sí. ¿no? Muchos renunciaron, ¿no? Sí, muchos sí. se retiraron justamente Sí, fue en el ese tiempo de decir, mejor me jubilo. Sí, ya me voy, ¿no? Ajá, Porque sí. era como que enfrentarse a ellos mismos y todas sus incapacidades que no podían resolver. Bien. Entonces dijeron, no, pues mejor me voy. Pero muchos se quedaron, Uh-huh. ¿no? También, o sea, muchos otros se quedaron y todavía siguen, ¿no? Sí. Entonces, cuando ves, bueno, voy a poner un ejemplo porque vi los datos. Okay. Por ejemplo, ESIME Zacatenco. Sí. ESIME Zacatenco es de las escuelas del Politécnico que tiene uno de los promedios más altos en la edad de sus profesores, ¿no? O sea, puede haber profesores jóvenes, pero la mayoría son profesores longevos. Longevos, ¿no? okay. Muy longevos. Bien. Entonces, lógicamente, no es igual. O sea, por eso te digo, el tiempo no te perdona. Sí. El tiempo es inexorable. Sí. Y a eso le tienes que atribuir que en todos los ámbitos hay grandes avances, Uh-huh. ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia, los avances son así de asombro, de ir de asombro tras asombro tras asombro. Uh-huh. Pero todo eso, para el que enseña, uh-huh, pues requiere de actualización, y la actualización requiere de inversión, sí, de inversión de tiempo, de inversión de recursos, uh-huh, de apoyo de las instituciones, y a veces ese no se da. Sí. Y quiero tocar, ahorita que, bueno, tocó este tema, quisiera, desde mi perspectiva, por ejemplo, algo que sucede, yo aprendí una plataforma, de hecho muchos de mis videos en mi canal me dedico a enseñar eso, solucionar algunos problemas en una plataforma que se llama Power Platform de Microsoft. Esta plataforma no es que esté cerrada, tú puedes como estudiante o como ingeniero o como programador solicitar como una plataforma de pruebas, por así decirlo, para que tú puedas aprender y ahí hacer, pues, jugar, ¿no? Programar, aprender y cuando ya lo puedas llevar a un ámbito profesional, ¿no? El asunto está en que seguramente nadie o muy pocos profesores en estas áreas de programación, en ingenierías o así, no te lo van a mostrar, no te lo van a enseñar, porque es muy nuevo, tal vez tiene algunos 3, 4 años.
Entonces, sí te están enseñando como todavía como el C, C++ y este asunto. Y está bien porque te ayuda a tu lógica de programación. Pero cuando llegues ya a áreas profesionales, pues nadie te va a decir, aquí está C, prográmame esto en C. No, lo que quieren ya es algo que necesito, ¿sabes qué? Necesito esta ejecución, porque el departamento de finanzas necesita esto. Y en esta plataforma, en Power Platform, necesitamos que se conecte con otros departamentos, el usuario haga esto y esto. Entonces, ¿qué hace el recién egresado? Choca. O sea, choca porque el profesor no tiene todavía, no está actualizado. Y su programa de estudios, pues tampoco no le va a dar. O sea, entiendo a qué se refiere con esto de, sí, mira, de esta parte. Por ejemplo, en un ámbito que tú conoces, porque ahí te formaste, por ejemplo, la UPITA, Sí. ¿no? La UPITA tiene 27 años, casi 28. Y en esos 28 años solamente ha tenido 2 planes de estudio. El plan del 98 Sí. y el plan del 2009. Así es. ¿No? Es decir, si hablamos de cuántas situaciones han cambiado entre el 2009 y la actualidad, es muchísimo. Es un mundo, sí. Y además, el plan de estudios 2009, pues ya era un plan de estudios que no estaba, digamos, al momento de lo que se tenía en el 2009. O sea, todavía se seguía enseñando cosas que los especialistas decían, bueno, ¿y esto por qué? ¿No? Si esto ya no se usa, o si esto no sirve, etc. Pero entonces aquí viene la otra parte. Es muy difícil que una institución educativa esté al 100%. Privada o pública. Sí. Es muy difícil. Aquí también se requiere mucho de este sentido de búsqueda, tanto de los profesores como de los alumnos, ¿no? Y muchas veces el alumno solamente se conforma con lo que le dan, ¿no? O llega a ser, por ejemplo, hace unos días escuchaba yo a un amigo, ayer antier, que decía, híjole, es que a mí tal materia, pues ni siquiera le puse atención, ni la pasé ahí como pude, ni asistí a las clases, ¿no? Dice, y me doy cuenta que ahora con lo que hago esto es lo que más me hace falta, ¿no? Pues sí, porque desgraciadamente también nosotros como estudiantes pues tomamos nuestras propias decisiones y no sabemos lo que va a venir después, ¿no? También es muy cierto, yo lo veo constantemente con la constancia de todos los días de un alumno egresado de UPITA que lleva un conteo, ¿no? Y dice algo así como, hoy es el día 3243 que no uso la transformada de Laplace, ¿no? Que nos trajo unos dolores de cabeza, ¿eh? Sí. Y así va contando diariamente, ¿no? Así, ese es su conteo. Y bueno, pues sí, porque a muchas de las cosas tratamos de verles la utilidad, sobre todo en términos de aquello que estudiamos, ¿no? Y dejamos de reconocer, o desconocemos, o no queremos reconocer, que la educación debe ser integral. O sea, en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque tú de ahí vas a desarrollarte en algo, ¿no? Pero debe ser algo que te apasione, algo que te guste, algo que te llame la atención, algo en lo que puedas profundizar. Porque si no es de esa manera, pues no funciona el asunto. Entonces, a lo mejor sí tienes un muy buen trabajo, a lo mejor estás recibiendo una buena cantidad de dinero, pero no estás satisfecho con lo que haces. Y uno, en muchas ocasiones, dice, pues voy a hacer esto porque me place hacerlo, porque me gusta hacerlo. No por lo que eso representa económicamente, ¿no? Sino porque es algo que es útil para mí. O sea, para mí en el sentido de hacerme sentir feliz, hacerme sentir bien, hacerme sentir útil, hacerme sentir a gusto, ¿no? Con aquello que estoy haciendo.
A mí me preguntan algunos, oye, pero ¿para qué haces ese de Aracataca si nadie lo lee? Pues sí, no importa con que lo lea uno, ¿no? No quiero tener ahí 50,000 reacciones, Ujú, ¿no? O sea, con que una persona lo lea está bien, porque eso a mí me da una disciplina, ¿no? ujú. Saber que hoy, a tal hora, eso ya debe estar publicado, Sí. ¿no? Entonces, mi día se va ajustando en función de eso, ¿no? Ujú. Los viernes que tengo que subir un Un video, video. Ajá. pues es desde estar pensando qué voy a hacer, qué autor, no, ya lo leí muchas veces, Ujú, mejor voy a buscar otro, te encuentras con otro, ujú. o estoy en el librero y de repente veo un librito que me llama la atención, de aquí va a salir el Y, próximo. y, por ejemplo, en estos momentos de estos tiempos de política y de elecciones, ¿también busca algún texto que tenga que ver como con eso? ¿O Trato ya no, ya antes, no. antes sí como que con, Antes sí. por ejemplo, no sé, si hubiera un asunto de esto de la guerra, de los ataques, ¿también buscaba algún texto así, más bélico o, No, o fíjate más que no. tóxico o más liberal No, no, o no, más no, de no. paz o No. hablar de menos enfermedad como en el COVID y este asunto de la pandemia? Lógicamente que hay ciertas cosas en donde que forman parte de tu ambiente Sí. y que no puedes olvidar, ¿no? Ujú. Entonces recurres a esas situaciones. Pero en mi caso, a lo mejor, yo todavía recuerdo que en las elecciones del 18, Sí. el día de las elecciones, yo, digamos que hice una parodia Ujú. de un texto de Julio Cortázar, ¿no? Eh, Julio Cortázar tiene una serie de pequeñas historias Ujú. donde dice una, por ejemplo, instrucciones para darle cuerda al reloj. Ok. Y entonces, pues va diciendo cómo debes darle cuerda al reloj, Sí. ¿no? Instrucciones para subir las escaleras, ¿no? Y te dice cómo. ¿Cómo subir una escalera? Ajá. Ok. Entonces yo en esa ocasión hice instrucciones para ir a votar, Ah, ¿no? muy bien. Y entonces ahí fui dando, ¿no?, todas las recomendaciones de que anda para ir a votar, pero nada más, Ok, ok. ¿no? Nada más. Bien. Y luego ya, en la pandemia, eh, lo que hice fue que a unos del amor en los tiempos del cólera Ok. le cambiaba yo cólera por coronavirus, ¿no? Ujú. Entonces fueron 32 fragmentos del amor en los tiempos del cólera en donde yo hice ese cambio Ujú. y la verdad es que había una gran compatibilidad entre lo que se decía en esa Y novela lo y lo que estábamos viendo. viviendo, Wow. ¿sí? Bien. Incluso llegué a plantearle a alumnos, Sí. exalumnos Ujú. básicamente, amigos, porque muchos de mis exalumnos son mis amigos, les dije, mandé un video Ujú. donde varias voces contaban una historia, le dije, vamos a hacer esto, pero con este texto, y se los mandé, ¿no? Ujú. Y entonces, sin embargo, fue muy difícil coordinar a la distancia, pues todo, ¿no? Lo vas a grabar, tal característica, entonces las grabaciones salían pues de la chingada. Sí. Entonces ya no pudimos echar a Ya andar no se esa pudo idea, congeniar. pero estaba Ok. en función, ¿no?, del tiempo que estábamos viviendo. Sí, sí, sí. Exacto. Ok. Ujú. Bueno, ya para finalizar este video, esta primera charla con usted, tal vez necesitamos platicar más de Sí estos temas. necesitamos platicar más, ¿eh? Y además porque siento que yo no soy la persona correcta porque usted tiene una amplia cultura y mi cultura es mucho más... No, Y, pero bueno, todos y nos enfocada vamos a haciendo, enfocada también a otros no, temas. todos nos vamos haciendo así en el fuego, En el fuego se ¿no? va trabajando, se va Sí, cociendo esto. sí, Ok, ok. sí, entonces Bueno, pues le no agradezco su minimices tiempo. tu capacidad ni tu gusto, ¿no? Ujú. Porque qué bueno que tú, que eres
padre de familia, que tiene responsabilidades como padre, que tiene responsabilidades como esposo, que tiene responsabilidades como hijo, que tienes responsabilidades como una persona que trabaja, puedas hacer este tipo de actividades, Sí, sí, sí. ¿no? Que seguramente te nutren. Sí, me ¿no? enriquecen mucho. Claro. No, yo siempre, yo igual desde mi secundaria, adolescencia, siempre vi en las personas mayores mucha sabiduría. O sea, y sabía que siguiendo sus buenos consejos, me daba cuenta que podía mejorar mi vida. O sea, si me decían, es que haz esto o sigue esto, y lo hacía, decía, pues sí, es un buen consejo. Entonces, sí, me gusta platicar siempre con usted. Siempre tiene buenas ideas, buenos refranes. Sin duda eso también me gusta mucho. Y esperemos tener una segunda parte Sí, de con esta mucho charla. gusto. ¿Okay? Bueno, Cuando pues, gustes. estamos con el Esta profesor es tu casa. Antonio Galván Pastrana de Sí. Araca Ataca. Vamos a por ahí. Araca Ataca. Araca Ataca. Okay. Sí. Gracias. Hasta luego.